Entonces, esta es nuestra segunda clase. ¿Alguien se acuerda qué es lo que vimos la clase pasada? ¿Alguien? Pues lo de los pronombres, lo del verbo to be, eso. Exacto, vimos los pronombres personales y también vimos el verbo to be en presente simple y también checamos, ¿qué cosa? Otra cosita checamos por ahí. También checamos las cosas, a las actividades que hacíamos diariamente. No sé si se acuerdan. Mencionamos cuando nos despertábamos, cuando tomábamos, comíamos, cuando nos íbamos a la escuela y vimos cómo se formaban esas oraciones. ¿Alguien me puede decir cómo se formaban oraciones o darme un ejemplo de los de la clase pasada? Por ejemplo, I wake up at 9 a.m. Yo me despierto a las 9 de la mañana. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo? ¿No? Por ejemplo, I have dinner at 7 p.m. Yo ceno a las 7 de la noche. Por ejemplo, a ver, Jessica, dime una oración con alguna de estas actividades que tenemos en la pantalla. Sería I do my homework every day. I do my homework every day. Exacto. Yo hago mi tarea todos los días. Por ejemplo, Brenda, ¿te acuerdas qué significa go to bed? Que en mi celular la imagen como que se congela, no se ve, bueno, más bien no se oye muy bien, como que se distorsiona el audio. Ok. Go to bed. Go to bed, ¿te acuerdas qué significa? ¿O alguien de aquí se acuerda qué significa go to bed? Ir a la cama. Ir a la cama. Get up. Levantarse. Brush your, bueno, brush teeth o brush your teeth. Lavarse los dientes. Lavarse los dientes. Carlos, watch TV, ¿qué significa? Watch TV. Ver la televisión. Exacto. ¿Y study? ¿Qué significa study?
esta que tenemos aquí. ¿A qué le suena story? Bueno, story es estudiar. No sé si lo dijiste porque la conexión no está muy bien, pero bueno. Entonces, este es el vocabulario que checamos la clase pasada. En esta clase vamos a ver o vamos a revisar cómo utilizar estas oraciones, pero no cuando hablamos de nosotros, sino cuando hablamos de él, de ella o de alguna cosa. Tomando en cuenta este mismo vocabulario que ya veníamos manejando en la clase pasada. Como ya mencionaron los tres, algún ejemplo con el vocabulario que revisamos sería I eat breakfast every day. Sería el subject o sería la persona que sería I. El verbo que sería eat, comer. Y el complemento que sería breakfast, desayuno todos los días. I eat breakfast every day. ¿Hasta ahí estamos bien? I es el pronoun, la persona. Comer es el verbo, es lo que significa la acción. Y lo demás es lo que complementa la oración. Breakfast every day. Desayuno todos los días. Pero, ¿cómo diríamos? Ella desayuna todos los días. ¿Alguien sabe? Empecemos con ella. ¿Cómo se dice ella? Sí. Sí. Entonces ya tenemos el subject. Ya tenemos el subject. Ella. ¿Cómo se dice comer? Eat. Eat. Se dice eat. Y pues el complemento sería lo mismo. Breakfast every day. Hasta ahí todo va bien. Pero hay una cosita. Cuando hablamos terceras personas, que son she, he o it, a los verbos tenemos que modificarlos un poquito. Y ese poquito es que le tenemos que agregar una S, como vemos aquí, una ES o una IES, dependiendo del verbo. En general, a todos se les va a agregar S. Eso es como regla. Si estoy hablando de she, si estoy hablando de he o estoy hablando de it. Y hay algunos verbos que cambian un poquito, pero así en una regla general se les agrega S a todos. Entonces, en nuestra oración original, she eat breakfast, le vamos a agregar la S al verbo, que sería eat. Entonces diría, she eats breakfast every day. Aquí tenemos otro ejemplo. He. He vemos que es tercera persona. Estás hablando de él. Entonces, esto me dice que le tengo que dar una S o dependiendo algunos verbos, ES o IES. Work. A esta, entonces, es que es mi verbo, que es trabajar, le voy a agregar la S. He works every day. ¿Quién me dice que es takes a shower o take a shower? ¿Qué significa? Take a shower. Un baño. Darte un baño o tomar un baño. Take a shower every day. Como estamos hablando de she,
Ajá, es una tercera. ¿Cómo? Es que no te oí muy bien, como que el audio no se oye muy bien. Ah, ok. Como she es una tercera persona, se le tiene que agregar al verbo que estemos ocupando en esa oración una S. A todos los verbos que ocupemos cuando utilicemos terceras personas, she, he o it, se les va a agregar a todos, como regla. Y va a haber algunos que, dependiendo de cómo termine el verbo, se les va a agregar ES o IES. Pero por el momento, digamos que se les agrega S. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Por ejemplo, aquí en el takes a shower. El verbo que tenemos aquí es take. Se le va a agregar una S. ¿Por qué? Porque estoy utilizando mi pronombre she. En el otro ejemplo, it, eats meat. It es tercera persona. La encontramos aquí en nuestra lista de terceras personas. Eso significa que mi verbo es eat, que es comer, le vamos a agregar un S. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Perdón, es que se salió el video, de la reunión Ah, sí, no hay problema. cuando me estabas explicando. Ahorita lo vamos a repasar otra vez. Entonces, quedamos. ¿Cuáles son las terceras personas? ¿Carlos? Ah, He, it. He, she. Cuando, He, it. cuando las ocupemos en las oraciones y tengamos un verbo, le vamos a agregar a ese verbo S, en general, la letra S. Ah. Y aquí tenemos esta lista. Por ejemplo, work, le agregamos una S, queda como works. Eat, pero lo vamos a ocupar con he, she o it, entonces le agregamos una S, eats. Play, igual, plays. Swim, swims. Write, writes. Pero hay un pequeño detalle. Cuando nuestro verbo acaba en Y, en vez de agregarle solo la S, le agregamos IES, que es lo que tenemos aquí. Es lo que tenemos aquí. Ay, se movió. Permítanme tantito. ¿Qué es lo que tenemos de este lado? Como study acaba en Y, en vez de agregarle solo la S, le vamos a agregar IES y quedaría studies. Cry, que es llorar, termina en Y. Entonces, en vez de agregarle solo una S, le vamos a agregar IES. Y así con todos los verbos que nos encontremos cuando queramos utilizarlos con los pronombres he, con el pronombre she y el it. Por ejemplo, try, que es tratar, o usar, acaba con Y, entonces se cambia a IES. Luego, spy, acaba con Y y vamos a convertirlo igual con IES a tercera persona. Fly, volar, acaba en Y
Y en vez de agregarle solo una S, se le agrega IES. Ahora, cuando nuestro... Problemas de conexión. Entonces, nos quedamos en esto. Cuando acaba en Y, se le agrega IES a los verbos. Ahora, ¿qué pasa cuando mis verbos acaban en O, acaban en SH o SH? Acaban en TCH, acaban en X o acaban en doble S. Cuando mis verbos acaban en estas terminaciones, le voy a agregar ES, como lo tengo. Por ejemplo, go. ¿En qué acaba? En O. Que la tenemos aquí. Entonces, al go le voy a agregar ES. Wash, que es lavar, acaba en SH. Lo tenemos aquí. Entonces, le voy a agregar al wash ES. Watch, que es observar, acaba en CH. Igual le vamos a agregar ES. Aquí le voy a agregar. Mix, acaba en X. Ajá, la tenemos por acá. Y le vamos a agregar ES. Y kiss, acaba en doble S, que también lo tenemos por acá. Y pues le voy a agregar ES. ¿Hasta ahí todo claro, más o menos? Sí, todo claro. Ok, entonces, en esta oración de por aquí, voy a pasar esto por acá. She wakes up at 6 a.m. She es o no es una tercera persona. Sí es. Sí, es una tercera persona. Wakes up. ¿Quién se acuerda qué es wakes up? Despertar. Despertar. Y como estoy usando una tercera persona, en mi verbo, que es wake, le voy a agregar una S, una IES o una ES. Pero me fijo en la terminación. No acaba ni en SH, ni TCH, ni X, ni SS, ni O, ni CH, ni IES, ¿verdad? Entonces, eso me indica que solo le voy a agregar una S. Wakes. Ajá. En esta. He es una tercera persona. Entonces, me fijo en el siguiente verbo. Bueno, en el verbo más bien. Acaba con T. No es ninguna de las que tenemos aquí. Entonces, solo le agrego una S. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, ¿cómo? Estas dos ya los vimos en el ejemplo. Brush. Ahora voy a pasar esto por acá. Brush. Acaba con SH. Entonces, le voy a agregar ES. Take. Acaba en E. No es ninguna de estas de acá, entonces solo le voy a agregar S. Gets. Bueno, en este caso get, sin la S. Acaba en T. No es ninguna de estas terminaciones, entonces solo le agrego S. Y así va a ser con todos los verbos que nos encontremos o que queramos utilizar
cuando estemos hablando de terceras personas, que es he, she o it. Y aquí va un detallito. Hay algunos verbos que son irregulares y que no se les va a aplicar esta regla. Y esos no hay de otra más que aprendérnoslos tal y como son, porque no hay una regla que podamos aplicarle. En este caso, el verbo have, que es tener, es un verbo irregular al que no se le aplican estas reglas. Y el verbo have en tercera persona del singular es has. Entonces, todos los otros verbos que vimos anteriormente son verbos regulares y hay otros que son irregulares que nos vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Uno de ellos es have, que si lo vamos a utilizar con las terceras personas se va a convertir en has. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahorita vamos a practicar de todos modos para que pues no se vaya quedando más claro todo. La siguiente. Ajá. Get up, quedamos que era levantarse. Tom es un he, un she o un it. Un he. Un he. Entonces, el verbo gets up, que vamos a utilizar en nuestra oración, tenemos que convertirlo a tercera persona. ¿Cómo le haríamos? Se le agrega una S al get. Get. Entonces, quedaría gets up. Abrir. Brenda. He usually have lunch in school with a friend. Ya sabemos que he es tercera persona. Have es mi verbo. Y habíamos dicho que había unos verbos que eran irregulares. ¿Te acuerdas cómo cambiaba este verbo have? Es que todavía no se oye muy bien el audio. Ok, mira. Entonces, este verbo have es un verbo irregular. Entonces, este verbo have cambia a has. ¿Okay? Entonces, aquí sería has. Carlos, ya sabemos que he es tercera persona. En este caso, eat es comer. Sí. ¿Cómo lo escribirías? ¿Lo dejarías igual? ¿Le agregarías algo? ¿O cómo le harías? Quedaría igual. En este caso, se le tendría que agregar una S. Quedaría eats. Porque no tiene terminación ni CH, ni SH, ni Y, ni X, ni CH. Entonces, cuando no tienen esas terminaciones, lo único que se le hace es agregarle la S al final. Jessie, ¿cómo le harías aquí? Sometimes he play. Sería sometimes he plays. He plays, exacto. ¿Así? Sí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no así? Y ese se acaba en I, Y. Ah, sí, es con IS. Ajá, IS. En este caso no. En vez del... En este caso sí estás bien. ¿Por qué? Porque en este caso es una excepción a la regla. Porque es vocal antes. Exactamente, porque son verbos que terminan con consonante
más I. ¿Sí me entiendes? Aquí hay una consonante, aquí hay otra consonante. Permítanme también. En ese caso, digamos, sería una excepción a la regla. Porque aquí, esta, la que está antes de la Y, no es una consonante, es una vocal. Entonces, por eso solo se le agrega la S. Porque la letra que tiene que ir antes de la Y debe de ser una consonante. Es decir, una consonante es cualquier letra que no sea una vocal, A, E, I, O, U. Brenda, watch. ¿Cómo lo pondrías aquí en esta oración? Termina en CH. Si nos regresamos a nuestra tablita, vamos a buscar CH. ¿Qué se le agregaría? Yo. ¿Me toca a mí? ¿Qué se le agregaría? Watch. ¿ES? SH. ¿Mande? ¿ES? Exacto, ES. Entonces quedaría He often watches TV before going to bed. Él de manera regular observa o ve la televisión antes de ir a la cama. Más o menos ya va quedando más claro. Sí. Aquí en la primera, Jessica, take, ¿cómo queda? Sería takes Take, exacto, take. Carlos, con una S. exacto. Carlos, ¿cómo quedaría el... ¿Mande? Acaba en O. Si nos regresamos a nuestra tablita, las que acaban en O, se les agrega Una S. ES. Entonces, aquí sería goes. Goes. ¿Ok? Brenda, Sí. tu turno. Estamos utilizando una tercera persona, entonces se le debe agregar una S o ES o IES. En este caso, ¿cuál le agrego? Fíjate en el ¿ES? S, exacto. Jessie, en la penúltima. Sería has, porque have es un verbo irregular. Exacto. Exacto. Y Brenda, de nuevo. ¿Cómo quedaría la última? ¿ES? ¿También se le Exacto. agrega? Se le agrega ES porque nuestro verbo termina en, con una, bueno, tiene una terminación con O. Sería goes. Ahora es su turno. Quiero que me digan una oración utilizando tercera persona, con cualquier verbo. Y estos verbos los tenemos aquí. Por ejemplo, bueno, en tercera persona. She has breakfast every day. Ese es un ejemplo que yo di. Ahora es su turno. Pueden utilizar she, he o it.
A ver, ¿quién pasa? Nos salimos. Carlos, eres el elegido. Sí. Te ayudo. A A ver, ver, dime. una oración hablando de she, de he o de it. Sí. He, ajá. Una que vimos. He works every day. He works every day. Sí, ¿No? fantástico. Works, porque acaba en K, no acaba en Ah. ninguna de estas terminaciones, solo se le agrega la S. He works every day. Jessica. Otro ejemplo, Jessie. O Brenda. ¿Cómo? Es que no se escucha. No se oye muy bien el audio. Un ejemplo, una oración que utilices she o it. Por ejemplo, Carlos nos dice, he Sí. works every day. She take a shower. Ujú. O eso ya lo había dicho. Sí, está bien. ¿Me lo repites otra vez, por fin? Sí. She takes a shower. Exacto. She takes a shower. ¿Por qué le agregamos la S? Porque es tercera persona. Perfecto. Creo que Jessica tuvo un problema con su conexión. Entonces, ella, al ratito que me diga su oración o en la siguiente clase que me diga su oración. Esto sería todo por esta clase. ¿Tienen alguna duda? No. Es importante que si pueden anotar estas terminaciones, porque así se les va a hacer más fácil cambiar los verbos cuando utilizamos terceras personas en presente. O cuando hablamos de he, she o it en presente, utilizando verbos. Bueno, eso sería todo en la clase de hoy. Sí.